Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Toñi. Toñi, ¿qué tal estás? Muy bien, con muchas ganas de que todo el mundo sepa que es verdad que Jesucristo ha resucitado. Gracias, Toñi, por estar hoy aquí con nosotros, lo primero de todo. Y bueno, empecemos un poco por el principio. ¿Cómo era tu niñez, tu infancia? Pues yo he tenido una infancia muy feliz. Mi familia estaba muy unida, he tenido unos padres muy entregados. Mi padre trabajaba en el puerto, mi madre en casa con nosotros. Somos 4 hermanos. Yo he estudiado en un colegio de monjas de la Inmaculada Concepción y bueno, acostumbrada a estar en la iglesia, a estar en misa. En los primeros bancos, siempre mirando, igual me miraba a la cruz que miraba al sagrario. No le veía, pero sabía que en uno de los dos sitios estaba y siempre estaba allí pendiente. Toñi, ¿nos puedes decir de dónde eres? Yo soy de Ceuta. Ceuta es una ciudad muy bonita, muy pequeñita, que todo el mundo conoce, que está al norte de África. Toñi, ¿cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo fue tu transcurrir de la fe en esa época, en la adolescencia? Mi vida de fe en la adolescencia. Yo es que en comparación con la fe que tengo ahora, yo creo que no he tenido fe, que la he buscado desde pequeña, eso sí. Yo iba a misa todos los domingos, con los chicos que nos relacionábamos, eran los de los agustinos del colegio de al lado, y bueno, ellos estaban acostumbrados también a estar en la iglesia, y íbamos todos los domingos a misa, y yo pues siempre en los primeros bancos, y siempre pues hablaba con el Señor. El Señor nunca me habló, al menos así yo lo creía. El Señor nunca me habló, el Señor no me contestó y yo pues lo mismo. Todos mis problemas se los decía, no recibía contestación. Si te gustaba un chico, ibas y se lo contabas al Señor. Ibas al sagrario o mirabas a la cruz y se lo contabas. Si te enfadabas con tus padres, si te enfadabas con tus hermanos, lo mismo, todo lo de la adolescencia, pues al Señor. Y nada, seguí creciendo. Y yo nunca dejé de ir a misa. Llegaba el verano y pues en el verano sí se nos olvidaba. El verano era pues divertido, pues ir a la playa, en Ceuta hay playas y luego volvía otra vez al colegio y otra vez todos los domingos a misa. Fui creciendo, conocí a mi marido muy jovencita, mi marido tenía 17 años y nos casamos pronto. Yo tenía 24 años cuando nos casamos y nos fuimos a vivir a Coruña. Mientras tanto, mi noviazgo, lo mismo, pues como en aquellos tiempos. Yo tengo 54 años y en aquellos tiempos, al menos en Ceuta, pues los novios trabajaban y tú en casa con tus padres o trabajando también, pero no se salía los domingos. Los domingos, pues, a misa, pegada a tus padres y al lado de la familia. Entonces, entiendo que después del instituto vas a la universidad o no. Pero porque conoces a No, yo estudio en el Ejército auxiliar de enfermería y mientras mi marido estudia en Renfe, es ferroviario y estudia en Renfe. Nos casamos y nos vamos a vivir frente a una iglesia. Solo tenía que bajar la calle y tenía una iglesia y yo seguía yendo a la iglesia, seguía rezando, seguía mirando al sagrario o a la cruz y sin hallar contestación ni respuesta, pero yo seguía ahí. Me quedo embarazada de mi primer hijo y a los 5 meses pues lo perdemos. Mientras estaba en el quirófano yo le pedí al Señor que cuidara de los 3, de mi marido, de mí y de mi hijo. Bueno, pues nada, pasó el tiempo y nos vinimos corriendo, nos dieron un traslado urgente. En 15 días teníamos que estar en Madrid y nos vinimos a Madrid. Y buscamos casas por todo Madrid, por todos los pueblos, y llegamos a Alcalá de Henares. Y con la gran suerte que volvemos a alquilar una casa frente a la iglesia San Isidro. Y allí pues transcurrido nuestros primeros años de casado, la infancia de mis hijos, y igual,
procurando que mis hijos estuvieran atentos, mirando al sagrario, a la cruz. Yo lo mismo, sentada en los bancos y sin hallar respuesta. Y en este momento en el que tú estás buscando, ¿encuentras a alguien que te pueda ayudar, que te pueda orientar? Sí, conozco, hay un problema en San Isidro y bueno, llega un padre nuevo, un padre que se llama César, bendito sea, y a través de él me acerca al Padre. Me acerca al Padre a mí y a mis hijos, a mí y a mis hijos. Y poco a poco, pues a mi marido. En principio yo iba a misa con mis hijos, llevaba a mis hijos a misa, procuraba que estuvieran al lado del Señor, pero yo no tenía fe, nunca he entendido, ahora sí entiendo, pero yo no entendía por qué quería estar siempre en la iglesia y con mis hijos alrededor del Señor, si yo no tenía fe, pero ahí estaba rezando los domingos y lo único que quería era que mis hijos estuvieran pendientes a todo lo que el Padre César hiciera. Si el Padre César hacía retiros, apuntaba a mis hijos y yo envidiaba, ¡ay, qué suerte que yo no he podido hacer todo lo que mis hijos hacen! Y bueno, pasan los años y de buenas a primeras nos viene un golpe muy duro y el golpe más maravilloso que he tenido en mi vida, que ha sido un cáncer. Mis hijos eran pequeños, el mayor estaba a punto de entrar a la universidad y el pequeño pues tenía 14 años. Y ahí empiezo a rezar continuamente, a llamar al Padre y a rezar el Padre Nuestro continuamente. Y las 7 peticiones yo realmente no sabía lo que decía. No hacía más que rezar y que rezar y que rezar. Yo me enfrenté al Señor y le dije, Señor, ¿qué falta hacía el milagro de las bodas de Caná? ¿Qué falta hacía el milagro? Yo no entendía por qué había convertido el agua en vino. Y siendo un Dios que me quería tanto, que apartara a mis hijos me apartara a mí de la familia, porque yo pensaba que moría y estaba viviendo muerta, estaba vida y en vida viviendo muerta. No entendía nada, pero yo ahí seguía rezándole al Padre continuamente. Llegó la mañana de ella hacerme una prueba muy dura, era para ponerme las quimios y saber dónde tenían que ponerme la radio. Y estaba sola en mi dormitorio y me arrodillé a los pies de mi cama. Y mirando hacia adelante le dije, Señor, hágase tu voluntad. Recé el Padre Nuestro, le ofrecí mi enfermedad y fui feliz. Comprendí que era egoísta, que yo lo que quería no era apartarme de mis hijos, sino tenía miedo, no quería morir. No sabía qué me iba a encontrar después de muerta. Solo le pedí una cosa, que mis padres no supieran nada. Señor, hágase tu voluntad, pero te voy a hacer una petición, mis padres son mayores. No quisiera que mis padres se enteraran lo que me están pasando. Y así fue. Yo tuve mis quimios, tuve mi radio, me hicieron las pruebas. Cada vez que me hacían la prueba tenía que levantar siempre las manos. Siempre que las levantaba, el Señor me las agarraba. Yo sentía que no estaba sola y comprendí que no había estado sola en mi vida, que siempre el Señor había estado conmigo. Recuerdo una vez que estábamos aquí en el salón de casa y a mi marido le encantaba estar conmigo. Nosotros hemos sido un matrimonio muy pegado, muy felices, creíamos que éramos felices y no hemos sido felices hasta que él no lo hemos visto. Y mi marido reclamaba mi atención, me decía, yo quiero estar contigo y tú te vas a misa con los niños. Entonces yo le dije,
si tú quieres, yo dejo de ir a misa, y bendito sea Dios que no me lo pidió. Y fue todo lo contrario. Mi marido conoció al Señor poco a poco, y mi marido lo quiere tanto como yo. Estamos muy enamorados del Señor. A partir del cáncer, ¿cómo es tu relación con Dios? Pues mi relación con Dios empiezo a comprenderla a partir de esa mañana. Y cada mañana pues procuro levantarme antes posible para leer los laudes, para rezarle. Yo conocía solo al Señor, a Jesucristo, a través de Jesucristo he conocido al Espíritu Santo, he conocido al Padre a través de la oración, y me levanto cada mañana y lo primero que pienso es en rezarle, saber que está ahí, que ha estado toda la noche a mi lado, cuidando de mi familia, cuidando de mí, y me voy a trabajar y lo que hago es pensar que me va a recibir en el trabajo y que va a estar yo trabajo en una residencia con ancianos, y en cada anciano lo veo y lo cuido y los beso pensando de que el Señor me espera a mí en cada uno de ellos. ¿Cómo llevas el sufrimiento corporal del cáncer? ¿Cómo lo vives? No lo noto. Yo no noto dolor ninguno, todo lo contrario. Si yo estaba viviendo tan feliz, a mí me ponían la quimio por la mañana y cuando salíamos a las 5 o 6 horas, mi marido me decía, ¿vamos a la iglesia? Y nos íbamos a la iglesia que hay en el hospital, a la parte de arriba. Si no estaba, buscábamos la forma de buscar al Señor para darle las gracias, porque me fue todo muy bien, no tuve dolor y yo tenía vómitos y tenía pues, todos los efectos secundarios del cáncer, se me cayó el pelo, pero estaba feliz. Es más, yo siempre decía, ay, no quiero que se termine. Pensaba que se iba a terminar y se iba a terminar la cercanía que tenía con el Señor. Y la verdad, el año más feliz de toda mi vida, porque lo encontré a Él, encontré de verdad lo que me había regalado a mis hijos y a mi marido, y que todo lo que tenía era porque Él me lo había dado. Lo encontré en una enfermedad, pero la enfermedad se volvió lo más maravilloso. Esta enfermedad que te regala el Señor como una bendición, como un toque a tu alma, ¿cómo la afrontan tus hijos? ¿Cómo la afronta tu marido? ¿En algún momento flaquea su fe? ¿Flaquea la de tus hijos? Yo creo que no, se lo tendría que preguntar a ellos, pero hoy en día al verlos a ellos creo que no, que su fe fue creciendo en ese momento. Yo recuerdo que el primer día de quimio a mi hijo pequeño lo mandamos a Ceuta, como he dicho que mis padres no saben nada, pues para que se mantuvieran allí con él y lo cuidaran a él, pensando que lo estaban cuidando, y yo lo que no quería era que vinieran aquí algún día de sorpresa y la sorpresa se lo llevaran ellos. Entonces la enfermedad la vivimos solo los tres, mi hijo mayor y mi marido y yo. Y recuerdo mi primer día de quimio, que mi hijo, solo podía entrar una persona, porque me metieron en urgencia, tuve unos vómitos innumerables, pude estar vomitando, que yo recuerde, desde las 5 o las 6 de la tarde que llegué, hasta de madrugada que vinieron por mí en una ambulancia. Y entonces solo dejaban entrar a una persona y entró mi marido. Mi hijo mayor se pasó toda la noche fuera en un coche. Para mí, mis hijos, yo siempre les decía, buscar el camino por donde no os hagan daño a nadie, por donde no os podáis caer. O sea, yo he sido una madre súper protectora. Pues yo estaba tranquila, sabía que mi hijo estaba en el coche fuera, pero sabía que no estaba solo. Y estuve muy tranquila, muy tranquila. La preocupación de que era una lástima, de que estuviera sufriendo, a lo mejor de forma innecesaria, porque yo estaba bien, pero sabía que el Señor no lo había dejado, que estaba con él. Por la mañana cuando entró, yo me llené de alegría porque vi que él estaba contento. Entonces pienso que él también estaba confiando en el Señor y también le pidió ayuda. ¿Llegas a superar el cáncer? Mi cáncer no se puede operar, es un linfoma, de momento está curado, está controlado, lo tenía en la médula y en los ganglios, y cada 6 meses me hacen pruebas
y voy tan tranquila, porque si sale bien, pues sale bien. Ahora tengo dentro de unos días una prueba y yo no voy con la intranquilidad, sino que si sale mal la prueba, bueno, pues el Señor sabe lo que quiere para mí y yo sé que lo que quiere para mí es bueno. Y aquí hay que vivir con las enfermedades, con las tristezas, se le ofrecen al Señor y se convierten en alegría, porque los problemas no desaparecen, no es magia, que era lo que yo pretendía cuando rezaba. Yo tenía un bulto muy grande, de unos 7 centímetros, y yo rezaba, y a la mañana siguiente me despertaba y me tocaba el bulto y yo decía, "Oh, está aquí todavía". Sin embargo, aquella mañana, cuando el Señor me cogió de sus manos y yo le dije, hágase tu voluntad, el bulto seguía, pero yo estaba feliz. O sea, había sido un milagro que Él me había quitado esa venda que tenía de egoísmo y de temor y de no confiar en Él. Al fin lo vi y ya se me quitaron los miedos. Después de esta curación espiritual que te regala el Señor, ¿qué le dirías a alguien que está sufriendo y que se rebela contra la voluntad de Dios? Bueno, es de humanos rebelarse, ¿no? Porque esta mañana, planchando, estaba recordando, viendo la película del rey David, al rey Saúl, que se rebeló contra Dios y le dijo lo mismo que dijo Jesucristo al Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, que es de humano, pero qué bueno pedirle al Señor y hablar con el Señor. Ya ahí de entrada le estás hablando, o sea, que sabes que está, sabes que está. Y en el momento que sabes que está, pues el Señor está a tu lado y te hace las cosas de otra manera, te enseña a rezar, te enseña a vivir las cruces que no solamente la encuentras en la enfermedad, la encuentras en el trabajo. Cuando la enfermedad se acaba y el problema se acaba, no se acaban las cruces. La vida es larga o corta, pero durante ella te encuentras las cruces y entonces vividas junto al Señor y sopladas con el Espíritu Santo, pues se viven de una forma totalmente diferente. Ya te digo que yo no quería que la mía se acabara pensando en que se iba a acabar todo esto. Y bueno, pues esto está controlado y el Señor está a mi lado. Y yo ofreciéndole mi trabajo, mi vida, mi familia y el día a día desde que me levanto. ¿Y actualmente el Señor se ha ido ya que se ha ido la enfermedad? El Señor no se ha ido. Tuve un maravilloso encuentro con el Señor en un retiro que se llama Emaús y lo encuentro en todo sitio, en todos lados, como ya te he dicho, en el trabajo, en cada vuelo, en la familia, en cada persona, personas nuevas que conoces, lo encuentras y el Señor no se va nunca. Una vez que lo ves no se va, porque para eso lo rezas, y le pides que no, lo último que quisieras es dejar de rezarte, dejar de quererte, Señor, es lo que pides. Y si tú le rezas, el Señor nunca te va a abandonar. Aunque tú le abandones, aunque tú lo dejaras, el Señor nunca te va a dejar, siempre va a estar a tu lado. Cuando vuelvas otra vez a encontrarlo, vas a volver a ver que no se fue, fuiste tú el que la abandonaste. ¿Cómo es tu oración, Toñi? ¿Cómo vives el Evangelio? ¿De qué te sirves? ¿Sí, algún libro, quizás el Evangelio del día? ¿Cómo lo haces? Pues a mí me ayuda la liturgia de las horas. Rezarlas me tranquiliza, pero me pone muy nerviosa no poder rezarlas. Y como no he comprendido esto, pues he hecho una cosa maravillosa que es tener una directora espiritual que me ayuda y me hace comprender cosas que me ponían nerviosa y que no era capaz de comprenderlas. Al principio, cuando no conocía la liturgia de las horas, pues leía la Biblia
y mi primera quimio fue el día 6 de julio. Y todo el mundo puede comprobar el 6 de julio del 2015, el evangelio de ese día es: hija mía, tu fe te ha curado. Y cada día leía la Biblia y el Señor la había escrito para mí. Todo lo que ponía me lo decía a mí, que yo era la niña de sus ojos, que Él me quería, que yo me había curado porque se lo había pedido y porque tenía fe. Toñi, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, por este testimonio de esperanza, por dar una pequeña o gran luz a la gente que nos está viendo y que seguramente pues, tenga algún sufrimiento. Gracias. Gracias a vosotros y gracias al Señor por haberme elegido, porque todo consiste en buscarlo. Yo escucho decir que el Señor te tiene que elegir, pero tú tienes que buscarlo. El Señor, el Señor quiere a todos, a judíos, a árabes, a indios, el Señor quiere a todos. Somos nosotros los que tenemos que buscarlo y quererlo. Y cuando le quieres, pues le quieres tantísimo que no puedes dejar de amarlo y quererlo desde que te levantas hasta que te acuestas. Aunque estés cansada, no puedes meterte en la cama y dormir y sin decirlo, aunque sea: Señor, te quiero y te rezo un Padre Nuestro porque estoy agotada. Es mayor el contacto y hablarle a Él que el cansancio que tiene. Gracias, Toñi. Gracias a vosotros. Amigos, pues aquí dejamos a Toñi con su testimonio de esperanza, con su testimonio de fe. El Señor está ahí siempre y lo que tenemos que hacer es agarrarnos a Él, ahí agarraos. Yo ahora, mientras ella nos contaba el testimonio, yo pensaba en cómo te agarras al rosario, ahí agarrada a la cruz. Pues no dejéis de agarraros al Señor. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.